Finalmente, para el punto 13, me dice, se requiere construir un cilindro con tapa por cada extremo, o sea, quiere decir que es un cilindro sellado. Se dispone de una cartulina de 1/8, porque es 25 por 35 centímetros. La condición es aprovechar la máxima capacidad de la cartulina. Se selecciona en su orden el proceso para construirlo. Esta pregunta se basa en un video que subí donde dice cálculo del cilindro máximo sellado, ¿sí? En este video yo explico todo el proceso. Entonces explicaba que de forma intuitiva, ¿sí?, yo hice la misma pregunta al grupo, pero antes de que hicieran la figura, antes de que hicieran el cilindro, les expliqué la clase, les expliqué este tema. Y les explicaba que en este caso, nosotros no íbamos a hacer solamente una figura, sino que es una figura compuesta, que iba a ser una parte, un cilindro, y recordemos que un cilindro se construye con un rectángulo, y que iba a tener doble tapa, entonces necesitaba recortar 2 porciones de cartulina. Entonces la idea era construirlo el máximo volumen posible con los cálculos que estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué hacíamos primero? Definíamos el área de la cartulina. Decíamos, bueno, la cartulina es de 25 por 35, la misión es que esa área sea la aprovechada. Listo, entonces esa área de la cartulina 875 se tenía que distribuir entre dos tapas de cilindro, entre dos circunferencias que vendrían a ser las tapas del cilindro, y el área de un rectángulo que estaría relacionado con las circunferencias. ¿Por qué? Porque la circunferencia tendría que corresponder necesariamente al cilindro que se forma al cerrar este rectángulo. Luego agarrábamos y reemplazábamos el área de la cartulina y lo igualábamos con las medidas de volumen, de área que tendrían las dos tapas de circunferencia y el rectángulo. Entonces, como esta era la condición, esta era una condición para poder construir el cilindro, lo que no es necesario cuando construimos la caja. Entonces, como era una condición, teníamos que despejar en función de h para que quedara relacionados los radios con respecto a h y con respecto a la capacidad o al área disponible. Entonces, una vez hecho eso, entonces nosotros hacíamos los cálculos de volumen analítico, y tendríamos aquí la fórmula de volumen. Estos eran los cálculos que tendríamos: 437,5 R menos pi R cubo. Luego aplicábamos la derivada, entonces derivábamos este primer término, luego derivábamos este segundo término, lo igualábamos a 0, hallábamos el radio, me daba esta medida. La fórmula de volumen yo lo grafiqué en GeoGebra y me dio esta figura que vemos aquí, ¿sí? De acuerdo a la figura que veíamos en GeoGebra, el volumen máximo se alcanzaba cuando el radio era 17,07. Sin embargo, cuando derivamos la función y graficamos la fórmula de la derivada, me decía que la raíz estaba en otro valor. Entonces, de acuerdo a las fórmulas que me daban aquí, el valor del radio era 6.81. Ese era el valor donde me decía que podíamos calcular el máximo volumen. Entonces, una vez hecho eso, veníamos a mirar en la cartulina cuál era la capacidad posible, ¿sí? Realista, de forma realista. Decía que el radio del cilindro tendría que ser 681. Y sí, teóricamente el volumen sería 1987,3 centímetros cúbicos. Pero cuando yo venía a construir, no podía utilizar
esa medida porque no me alcanzaba la longitud de la cartulina, o sea, iba a ser mayor la medida que necesitaría yo para este tipo de cilindros. Pero otro detalle que veíamos era que esta parte que se consideraba desperdicio se podía reducir si nosotros dividíamos la circunferencia en mitades. Entonces así se podía reducir y se podía aumentar los valores de altura y de radio que pues fue necesario verificar en el material cuáles serían las dimensiones con las que podíamos construir nuestro cilindro, pues en base a las medidas que teníamos. Entonces no se pudo hacer de acuerdo a esto, porque de acuerdo a ese cálculo no hay ningún desperdicio y de todos modos los orillos que se recortan van a ser desperdicio. Entonces ahí toca ajustar lo teórico con la realidad. Finalmente el cilindro que se construyó tenía una altura de 11.5 centímetros y un radio de 6.6, que difería de los cálculos que me estaba dando el método de maximización. Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo que era un cilindro, entonces el orden era así. Primero era establecer la condición de área total. Recuerden que tenía que ser un área con la cual se construían los dos cilindros, las dos circunferencias y el rectángulo que venía a ser el cuerpo del cilindro. Luego 2 sería calcular el volumen analítico. 6, graficar en GeoGebra la función de volumen. 5, derivar la función de volumen. 7, hallar las raíces de la derivada igualando a 0. 8, graficar en GeoGebra la función derivada. 9, hallar los valores de la caja usando. Entonces aquí cuando hablamos de valores de la caja, aquí hay un error. Aquí debe hallar los valores del cilindro usando el H calculado. Entonces teníamos que mirar de acuerdo a lo que nosotros veíamos en físico que se podía, si realmente se podía construir eso. Luego dice 11, ajustar a la realidad del material. Entonces los valores teóricos superaban las posibilidades físicas de construcción, entonces nos tocó ajustar a la realidad. 3, dibujar los círculos y el rectángulo de acuerdo a las medidas. Y 1, recortar la cartulina.